¿Sabías que la forma en que entras a una habitación puede determinar si alguien te respetará o te ignorará para siempre? Maquiavelo lo entendió hace más de 500 años. Y lo que descubrió no tiene que ver con la riqueza, ni con el poder heredado, ni con los títulos. Tiene que ver con algo mucho más profundo, la percepción. La imagen que proyectas al mundo antes de decir una sola palabra. La mayoría de las personas cree que el respeto se gana con el tiempo. Que hay que demostrar quién eres. Que si eres bueno, trabajas duro y eres honesto, los demás acabarán reconociéndolo. Pero la verdad es mucho más incómoda que eso. El respeto no se gana. Se exige. Y no con palabras, sino con comportamiento. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que la gente no te toma tan en serio como debería? ¿Qué dices algo importante en una conversación y nadie reacciona, pero cuando otra persona dice exactamente lo mismo, todos asienten y escuchan con atención? ¿Qué a veces das demasiado de ti mismo, explicas tus decisiones, te justificas, y en vez de ganar respeto, lo pierdes? Si te ha pasado esto, no es un problema de carácter. No es que seas poca cosa. Es que nadie te enseñó cómo se construye la presencia de un rey. Y eso es exactamente lo que vamos a hablar hoy. Maquiavelo, el pensador político más temido y malentendido de la historia, dedicó su vida a estudiar por qué algunos hombres comandaban el respeto absoluto de los demás, mientras otros, a veces más inteligentes, más honestos, más capaces, eran ignorados o pisoteados. Lo que encontró no era moral ni inmoral. Era simplemente la naturaleza humana. Y esa naturaleza, te guste o no, responde a señales. Señales de poder. Señales de valor. Señales de que estás hablando con alguien que sabe exactamente quién es. Hoy vamos a explorar esas señales. No para manipular a nadie, sino para que jamás vuelvas a dar permiso de que te traten como menos de lo que eres. La primera señal es la más sutil y, al mismo tiempo, la más poderosa. Dejar de explicarte. La mayoría de las personas, cuando toma una decisión, siente la necesidad de justificarla. De explicar por qué hizo lo que hizo. De buscar la aprobación de los demás como si necesitara que el mundo validara sus elecciones para que éstas sean legítimas. La gente piensa que explicarse muestra inteligencia, transparencia, humildad. Pero en realidad, cada vez que te justificas sin que nadie te haya pedido una explicación, estás enviando un mensaje muy claro: no confías en tu propia decisión. Y si tú no confías en ella, ¿por qué lo haría alguien más? Maquiavelo decía que el príncipe que necesita explicar sus movimientos ya ha perdido la mitad de su autoridad. Un rey no explica por qué decretó algo. Lo decretó. Punto. La decisión lleva el peso de su carácter, no el peso de sus argumentos. Esto no significa que nunca debas comunicarte. Significa que hay una diferencia fundamental entre compartir tu razonamiento cuando es útil, y justificarte constantemente porque temes el juicio ajeno. Cuando dejas de explicarte sin que te lo pidan, algo cambia. Las personas empiezan a asumir que tienes razones. Buenas razones. Razones que no necesitan ser justificadas porque la persona que las tiene sabe exactamente lo que hace. Y eso solo nos lleva a la segunda señal. El silencio estratégico. Vivimos en un mundo que premia el ruido. El que habla más parece que sabe más. El que opina sobre todo parece que tiene más autoridad. Hay una presión social constante de llenar los silencios, de tener una respuesta para todo, de no quedarse callado porque el silencio se interpreta como debilidad o ignorancia. Pero Maquiavelo observó algo fascinante en los líderes que verdaderamente imponían respeto: hablaban menos que todos los demás en la sala. Y cuando hablaban, todos escuchaban. No porque dijeran cosas más inteligentes necesariamente, sino porque el silencio que los precedía les daba peso a sus palabras. Hay una dinámica psicológica muy real detrás de esto. Cuando alguien habla constantemente, el cerebro de los demás aprende a filtrar su voz. Se vuelve ruido de fondo. Pero cuando alguien habla poco, y de repente toma la palabra,
hay una activación inmediata de la atención. El cerebro dice, esto debe ser importante. Este no suele hablar. Escuchemos. El silencio no es ausencia de poder. Es acumulación de poder. La próxima vez que estés en una reunión, en una cena, en una conversación grupal, experimenta esto, habla menos de lo que normalmente harías. Observa más. Escucha más. Y cuando finalmente digas algo, dilo con calma, sin prisa, sin buscar la reacción de nadie. Simplemente di lo que tienes que decir y deja que se asiente. Notarás algo que pocas personas han experimentado, el sabor real de que tus palabras tienen peso. Y eso nos lleva a la tercera señal, que es donde muchas personas flaquean. La postura ante la adversidad. Maquiavelo tenía una palabra para lo que distinguía a los grandes hombres de los comunes: virtud. No virtud en el sentido moral, sino la capacidad de enfrentar la fortuna, el caos, los golpes, lo inesperado, sin derrumbarse. Sin perder la compostura. Sin salir corriendo a buscar la simpatía de los demás. Hay una metáfora que él usaba que me parece perfecta. Decía que la fortuna es como un río desbordado, arrasa con todo lo que encuentra en su camino. Pero el hombre que construyó diques antes de que llegara la tormenta no teme la inundación. No porque el agua no sea real, sino porque se preparó para enfrentarla. La compostura bajo presión no es insensibilidad. Es disciplina. Y la gente lo percibe. Percibe cuando alguien atraviesa dificultades y no se quiebra públicamente. Percibe cuando alguien recibe una mala noticia y no busca que los demás lo consuelen antes de haberse procesado a sí mismo. Percibe cuando alguien puede estar en medio del caos y aún así actuar con claridad. Eso genera un respeto instintivo que no se puede fingir. Porque la adversidad es el único laboratorio donde se prueba el verdadero carácter. Y cuando las personas ven que el tuyo se sostiene bajo presión, empiezan a verte diferente. No como alguien a quien hay que proteger, sino como alguien detrás de quien vale la pena caminar. Y eso nos lleva directamente a la cuarta señal. Si este video te está siendo útil hasta aquí, suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes. Lo que viene es donde la mayoría de las personas comete sus errores más costosos. El cuarto comportamiento que Maquiavelo reveló sobre aquellos que son tratados como reyes es este: jamás mendigaban atención. Suena simple. Pero piensa en cuántas veces en tu vida has hecho exactamente eso. No necesariamente de forma literal, sino de maneras más sutiles. Publicar algo esperando una reacción específica. Decir algo y luego revisar si alguien respondió. Hacer un favor y esperar que sea reconocido. Hablar de tus logros antes de que nadie te los preguntara. Todos lo hemos hecho. Porque todos, en algún nivel, necesitamos sentirnos vistos y valorados. Eso es completamente humano. El problema no es la necesidad. El problema es buscarla en los lugares equivocados, de las maneras equivocadas, y pagar por esa búsqueda con tu dignidad. Maquiavelo observó que los príncipes que necesitaban ser constantemente admirados eran precisamente los más vulnerables políticamente. Porque quien controla tu necesidad de aprobación, te controla a ti. Cuando dejas de mendigar atención, algo paradójico ocurre: la atención viene sola. Porque la gente siente la diferencia entre alguien que está actuando para ser visto y alguien que simplemente está siendo. Y el segundo tipo de persona tiene una presencia que atrae sin esfuerzo. No estoy hablando de volverse frío o inaccesible. Estoy hablando de algo más profundo: aprender a estar completo antes de entrar a cualquier habitación. Llevar contigo lo que necesitas, en vez de buscar en los demás lo que te falta. La quinta señal tiene que ver con los límites, y es probablemente la más mal entendida de todas. La gente que es tratada sin respeto generalmente tiene una cosa en común: toleran demasiado. Toleran comentarios que los minimizan. Toleran que sus decisiones sean cuestionadas públicamente. Toleran que las personas lleguen tarde, cancelen sin avisar, no cumplan lo que dijeron. Y cada vez que toleran algo que no está bien, están dándole al mundo una lección sobre cómo tratarlos.
Maquiavelo lo decía sin rodeos: los hombres te tratan tan bien o tan mal como tú les permites tratarte. Pero aquí está el matiz que la mayoría pierde: poner límites no significa gritar, no significa ser agresivo, no significa crear conflictos. Los reyes no peleaban sus límites. Los declaraban. Con calma. Sin drama. Con la certeza absoluta de alguien que sabe que si la otra persona no puede respetar ese límite, simplemente no tiene lugar en su vida. Esa calma en el momento de establecer un límite es lo que produce respeto. No la dureza. No el enojo. La calma. Porque la calma dice: esto no me afecta emocionalmente porque ya sé exactamente lo que acepto y lo que no. Y eso es poder real. La sexta señal tiene que ver con algo que la mayoría de las personas teme profundamente: la soledad del que piensa por sí mismo. Vivimos en una era de consenso permanente. Hay una presión constante de alinearse con los grupos, de compartir las mismas opiniones que los demás para ser aceptado, de no decir nada que disuene del coro porque disonar tiene un costo social. Maquiavelo vio esto con claridad en los gobernantes de su época. Aquellos que gobernaban por miedo a la opinión pública eran constantemente manipulados por ella. Aquellos que gobernaban desde su propio juicio, dispuestos a ser impopulares cuando era necesario, eran los que dejaban huella. Pensar por ti mismo tiene un precio: la incomodidad de no siempre pertenecer al grupo que aplaude. Pero tiene también una recompensa que no tiene precio: la integridad de saber que tus decisiones son tuyas. Que no estás viviendo la vida de nadie más. Que cuando dices algo, lo dices porque lo piensas, no porque es lo que se espera de ti. Y curiosamente, eso también genera respeto. Porque en un mundo lleno de gente que repite lo que escucha, alguien que dice lo que genuinamente piensa, con calma, sin necesidad de pelea, se convierte en algo escaso. Y lo escaso siempre vale. La séptima señal es la más poderosa de todas. Y también la más difícil. Actuar desde valores, no desde emociones. La mayoría de las personas toma sus decisiones más importantes desde el lugar equivocado: el miedo, el ego herido, la necesidad de demostrar algo, el enojo del momento, la euforia que nubla el juicio. Maquiavelo estudiaba a los líderes que duraban. Los que construían algo que sobrevivía después de ellos. Y encontró un patrón constante: esos líderes tenían una cosa que los demás no: un sistema interno de principios que funcionaba independientemente de cómo se sentían ese día. No es que no sintieran. Es que no dejaban que sus emociones comandaran sus acciones. Cuando alguien actúa desde sus emociones, es predecible y manipulable. Cualquiera que quiera controlarlo solo necesita encontrar el botón correcto para activar su miedo, su orgullo o su ira. Cuando alguien actúa desde sus valores, es casi imposible de manipular. Porque sus decisiones no dependen del estado emocional del momento. Dependen de quien eligió ser. Esto no se construye de la noche a la mañana. Es el trabajo de una vida. Pero empieza con una pregunta muy simple: en este momento, ¿estoy reaccionando o estoy eligiendo? Esa distinción, aplicada con consistencia, cambia todo. Así que si te identificaste con varias de estas señales, si reconociste en alguna de ellas algo que necesitas trabajar, quiero que sepas algo importante. No estás roto. No es que te falte algo. Es que nadie te enseñó estas cosas porque vivimos en un mundo que tiene incentivos para mantenernos dependientes de la validación externa. Un mundo que se beneficia de que sigas buscando afuera lo que solo puedes construir adentro. Maquiavelo, con toda su reputación de frío y calculador, en realidad estaba hablando de libertad. La libertad de no necesitar el permiso de nadie para ser quien eres. La libertad de caminar en cualquier habitación y saber que el respeto que recibes no viene de lo que tienes, sino de cómo te comportas. De quién eres cuando nadie te está mirando. De la solidez que construiste en silencio. Como él mismo decía, no es el título lo que honra al hombre, sino el hombre al título. La verdad es que la mayoría de las personas espera toda su vida a que alguien les conceda autoridad, respeto o importancia. Esperan el título, el cargo, el reconocimiento externo. Y mientras esperan,
Van cediendo centímetro a centímetro la imagen que proyectan al mundo. Los que son tratados como reyes no esperaron. Decidieron. Decidieron cómo comportarse. Decidieron qué tolerar y qué no. Decidieron hablar menos y con más peso. Decidieron no justificarse ante quien no lo merece. Decidieron mantenerse enteros cuando el mundo intentó romperlos. Y el mundo los trató en consecuencia. No porque hayan nacido especiales, sino porque eligieron ser consistentes. Esa elección está disponible para ti. Ahora mismo. No cuando tengas más dinero, más seguridad, más tiempo. Ahora. Y si este video resonó contigo, si en algún momento te viste reflejado en algo de lo que hablamos hoy, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios la palabra rey o reina. Sin más. Solo esa palabra. Porque quiero saber cuántas personas están listas para empezar a tratarse a sí mismas como lo que son. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Aquí exploramos las ideas que los grandes pensadores de la historia dejaron sobre el poder, la psicología humana y cómo construir una mente que el mundo no pueda ignorar. No hay contenido vacío. No hay frases de motivación sin sustancia. Solo ideas que, si las tomas en serio, pueden cambiar la forma en que te ves a ti mismo y la forma en que el mundo te ve a ti. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo video.